quedamos en este punto de... tengo el volumen muy fuerte. Ya, quedamos en este punto de noviazgo en la historia del hermano Jorge Smith y Rebeca. Vimos también que, o sea, el hermano Jorge y la hermana Rebeca. Le digo Rebeca porque el profeta siempre habla de ella y es su hija y la llama Rebeca. Entonces, por esa costumbre. Tenemos entonces esto, que el hermano cuenta su testimonio en la revista Solo Creer del año 1990, de enero, y él dice que él la recogía y la llevaba a la iglesia de ida y de vuelta, y después le pidió la mano de ella al profeta en el año 65, en mayo. Entonces viene ahora el hermano Jorge y habla con el profeta, y el profeta habló por más de una hora, y dice que la recomendación del profeta fue: seguro, Jorge, se pueden comprometer desde ahora. O sea, entren en noviazgo ahora, pero ni siquiera piensen en matrimonio. O sea, en el noviazgo un paso antes del matrimonio, pero ni siquiera piensen en llegar al matrimonio hasta que ambos hayan recibido el Espíritu Santo. Ese fue el consejo del profeta para el hermano Jorge Smith. Hay un libro que tengo yo, que no sé, voy a buscarlo ahora, se llama, eh, déjenme recordarlo, se llama eh, Cuando los hijos se van. Cuando los hijos se van. Ese libro lo escribí hace años sobre, y ahí está un testimonio que cuenta el profeta en el mensaje, que se titula Paradoja. Cuenta el profeta que hay un joven, y eh, este joven tenía algunos traumas o algunos complejos, sí. Tenía algunos complejos este joven, y eso es por causa de sus padres, por la crianza que tenía. Su mamá era alemana, déjeme ver si encuentro la cita, y su papá era irlandés, si no me acuerdo, si no me equivoco. Entonces era una mezcla de genes, era una mezcla bien especial de genes. Aquí encontré la cita, la voy a leer ahora. Es un poco extenso, pero lo voy a compartir porque vale la pena. Y cada vez que entramos en este tema de noviazgo se nos olvida este caso, que es importante. Entonces, en el mensaje Paradoja, déjeme ver, para la brecha, que lo tengo en Word, no lo tengo en PDF. Aquí está, Paradoja, predicado en Chicago el jueves 1 de mayo de 1963, párrafo 18. El profeta comienza a decir, por ejemplo, hace unos cuantos hace unos cuantos días fui llamado a la escena sobre una cosita que estaba ocurriendo. Había un excelente joven, un jovencito muy excelente, y él estaba saliendo con una jovencita que era de una excelente familia, y este joven repentinamente se acercó con alguna clase de idea, empezó con un pensamiento, y sencillamente se marchó. Ellos estaban en noviazgo, se iban a casar, pero el joven comenzó con algunos pensamientos, dice el profeta, y él se marchó, y él le hizo algo malo a la jovencita, y tanto como, ¿me escuchan? ¿Me escucho? Se fue el audio, ya, y tanto dice como, eh, a la jovencita, y tanto como le permitió a ella hacer una cierta cosa, y luego, le prometió a ella hacer una cierta cosa y no lo hizo, en vez de venir con la jovencita y disculparse como debería ser un caballero. Y él sencillamente no estaba en él el hacerlo, el pedir perdón. No tenía esa costumbre de pedir perdón. Simplemente el joven le prometió algo, no lo cumplió y se marchó. Entonces dice, y el padre y la madre me llamaron a la escena y dijeron, desearíamos saber qué le pasa a nuestro hijo. Como el hermano Brian tenía el don de discernir, entonces los padres lo llamaron a él para que viera qué es lo que le pasa a su hijo. Ahora, en algunas ocasiones no es fácil el hacerlo, pero uno tiene que ser verdadero y honesto.
Por lo tanto, el jovencito era cristiano, dice, en lo que se refiere a ser un creyente. Él se había arrepentido y se había bautizado y tenía su categoría entre los creyentes. O sea, era un creyente al que los demás jóvenes admiraban. Tenía su categoría entre los creyentes, pero aún no había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y no importa cuánto creyera él que lo tenía, pero eso no lo había recibido. Dice el párrafo 21. El que usted piense que lo tiene y tenerlo son dos cosas diferentes. Usted podría procurar decir que lo tiene, podría ser capaz de mostrar algunas evidencias o alguna emoción, pero a menos que su vida esté vindicando lo que usted está profesando tener, usted todavía no lo ha recibido. No importa cuántas emociones, usted salte, corra y tenga sensaciones, hable en lengua o grite, o en todo lo que usted pudiera cifrar o sumar, dice lo cual está bien. Yo también creo en todo eso, en gritar, saltar, hablar en lengua. Dice, pero a menos que su vida cuadre con su testimonio, lo que usted dice con lo que usted vive. De eso está hablando, vida y testimonio. Entonces usted no lo ha recibido, porque el fruto del Espíritu vindica lo que usted es, así como el fruto de cualquier árbol dice lo que es. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Ahora los padres de este joven, era un buen joven, bautizado, tenía un buen nombre entre los creyentes, los padres de ese joven, dice el profeta, su madre era alemana, o es alemana, sin hacer ninguna crítica a los alemanes, pero hay una tendencia en esa familia, dice, en la familia alemana. Y eso es, ellos tan solo se hacen presentes. Y uno puede platicar con ellos y ellos tan solo se le quedan mirando directamente en el rostro. Ahora ellos tienen la hermanita de esta jovencita, la madre de este joven, la hermana de ella. Yo he venido por la calle muchas veces y esta joven señora está sentada allí en el patio y le decía, buenos días, ¿cómo está usted? Y ella solo lo mira a uno, me mira. Y yo me detenía y decía, vaya, es una espléndida mañana. Y ella tan solo se para y lo mira a uno, una mujer inteligente. Y yo decía, venga a visitarnos en alguna ocasión. Y ella tan solo se para y lo mira a uno. Pues los hermanos de ella son así, el padre y la madre son así, porque los alemanes son así. El hermano Jepté, que es el que distribuía en Chile los libros del hermano Branham de grabación en la voz de Dios, él estuvo en Alemania y se quedó en la casa de un hermano allá. Y él, ustedes saben, nosotros los chilenos somos entradores, como decimos. Entonces él, estoy contento, hermano, de estar en su casa. Y los hermanos estaban cenando y simplemente estaban todos serios y lo miraban fijo. Y él se sintió un poco incómodo y después de que cenaron, el jefe del hogar donde se quedó, de la casa, se limpió la boca, qué sé yo, con una servilleta y lo miró y le dijo, quiero decirle una cosa, yo estoy muy contento que usted esté en mi casa. Eso fue todo lo que le dijo. Así son los alemanes, un poquito secos y bien así, no como los latinos. Dice, ahora el padre del joven es estrictamente irlandés, es decir, dice, malhumorado. Entonces, por un lado tiene los genes de la madre y su hermana es una mujer que no habla, la saludan, así, hola, ¿cómo está? Y ella lo queda mirando a uno. Está linda la mañana, hace calor, y ella simplemente no mira a uno, porque son alemanes. Y aparte de eso, por parte de mamá, por parte de papá, son irlandés. Y el profeta dice, malhumorados, de mal genio, fácil de molestarse. Esa es su familia completa, así dice. Con excepción de uno que otro en la familia, convertido. Los convertidos eran los únicos que no eran ni alemanes, ni irlandeses, ni americanos. Entonces dice el profeta, los convertidos no eran así. Ahora, en esto, este joven, este padre y madre, ambos son cristianos, llenos del Espíritu. Aunque uno es alemán y tiene esa forma fría y seca, como lo quieran llamar, de ser, y el otro es irlandés, y es un poco mal humorado, fácil de molestarse, mal genio, pero tenía el Espíritu Santo. Eso dice el profeta.
Y ellos han instruido a este joven en el camino del Señor. Los dos padres cristianos, los dos con el Espíritu Santo, y a este hijo le enseñaron la palabra. Dice, y ahora el joven tenía cerca de 17 o 18 años de edad, algo aproximado, dice, un chico muy excelente. Y él ha sido un real modelo de joven en casa. O sea, un chico que nunca dio un problema, nunca se escapó, nunca tuvo un mal testimonio, nunca le dio problema a los papás, nada. Dice el profeta, un excelente chico, dice. Y él tiene un hermano que es justamente lo contrario. Pero las jovencitas, la familia de la madre, viven cerca de una fina iglesia. Pero, ¿creen ustedes que alguna vez asistirían allí? No. ¿Por qué? Porque son alemanes y tienen su manera. Entonces, aunque viven cerca de una iglesia fina, una buena iglesia, ellos no irían a congregarse allí. Dice el profeta, no. Y ellos saben que eso está correcto, el congregarse, pero sencillamente no está en él o en ellos el pedir perdón o pedir disculpas. Sencillamente ellos no lo harán, sencillamente no está en ellos, por genética. Dice, ahora los genes del padre y de la madre de este joven son, sin importar cuán convertidos sean, todavía permanecen en la carne que ha sido cruzada en este joven. Por lo tanto, el joven tiene un complejo en él ahora, porque por genética son secos, son serios, y por genética son malhumorados. Y todo eso estaba en él, aunque él había sido un buen creyente, un buen cristiano, se había bautizado, se había arrepentido, pero no había recibido el Espíritu Santo, y los dos padres sí lo tenían. Entonces dice el profeta, sencillamente en ellos no está el pedir perdón, dice, y los genes se cruzaron y están en él, y ahora él tiene un complejo en él. Así como de la familia de su madre, ellos no perdonan ni se disculpan, y allí es donde se encuentra el joven con ese problema. Ahora, yo miré, dice, ahora yo le dije al padre, no importa cuánto usted lo ha educado, le dije, ahora mírense a ustedes, de entre la familia de ustedes, todos ellos, borrachos, bélicos, y disparando, hiriendo y demás, o sea, golpeándose porque son malhumorados, entonces la reacción es pegar, disparar, dar por un palo en la cabeza. Entonces dice el profeta, ahora mire la familia de usted, le dije a la madre, ellos son un grupo de personas tan solo se sienten allí y no hablan, muy independientes y demás, irreverentes a la religión. Y yo dije, ustedes no son así, porque los dos padres tenían el Espíritu Santo. Ustedes son los únicos de todos sus hermanos y hermanas. Ustedes son dulces, amables y perdonadores, porque son creyentes. Eso es lo que hace eso, el nuevo nacimiento. Y el árbol que usted es parte de ese árbol genealógico, sin embargo ustedes han recibido el Espíritu Santo, y eso es lo que los hace a ustedes tiernos y dulces. Ya no, eh, ya no es su parentela. Cristo es el Cristo de ustedes, el que vive en ustedes. Es por eso que son diferentes. Luego dice, y yo dije al joven, mira tu familia, prácticamente todos ellos son borrachos y demás. Le dije, y cuán malhumorados y mal genio, fáciles de molestarse, pero ustedes no son así, ustedes son amables, perdonadores. ¿Qué es eso? Es el Espíritu Santo. Ya no son lo que son, es Cristo en ustedes. Dije, ahora, esa misma cosa tiene que sucederle al hijo de ustedes. Así como el papá y la mamá venían de una familia malhumorada, que no perdona, rencoroso, que son capaces de dispararle al otro si tienen un disgusto. Entonces dice el profeta, pero ¿por qué el papá y la mamá no son así? Porque recibieron el Espíritu Santo, y ahora el hijo de ellos tiene que recibir el Espíritu Santo para cambiar eso también. Dice y el padre se levantó y dijo, mi hijo fue al altar, él fue bautizado correctamente en el nombre de Jesucristo, y el bautismo en agua, el bautisterio, y yo sé que mi hijo ha venido a Cristo. Le dije, eso pudiera estar bien. Todas las emociones externas, él podría estar identificado como un creyente entre los creyentes, pero hasta que haya sido regenerado o cambiado en su genética, nacido de nuevo, yo le aconsejaría a ese joven que nunca se case con una mujer. Él le hará un infierno sobre la tierra a ella,
hasta que el Espíritu de Cristo, amable, dulce, perdonador, entre. Entonces eso sería una paradoja en sí mismo, para que quite la mismísima naturaleza de un joven que está procurando lo mejor que puede vencer eso. Él no puede hacerlo, nunca lo vencerá. Cristo tendrá que vencer eso, vencer su genética. Cuando Él le permita a Cristo entrar, entonces ya lo ha vencido. Esa es una perfecta paradoja, cuando un hombre nace del Espíritu de Dios. Fin de la cita. Eso quería compartirle. Entonces el consejo del profeta es: no se casen hasta que tengan el nuevo nacimiento, porque el nuevo nacimiento los va a hacer dulce, amable, va a matar la genética de nuestros padres en nosotros, enojones, borrachos y todo lo que el profeta dice aquí. Entonces, eh, por eso el consejo a Jorge Smith fue: pueden comprometerse, pero ni siquiera lo piensen en matrimonio hasta que los dos reciban el Espíritu Santo. Entonces, ambos, Rebeca y Jorge, eran hijos de ministros y eran dos buenos jóvenes, no eran renacidos, no habían tenido el Espíritu Santo. Entonces, aunque iban a la iglesia, eran bautizados y todo, necesitaban el Espíritu Santo. Entonces el consejo del profeta fue que ni siquiera piensen en matrimonio hasta recibir el Espíritu Santo, ambos, y se conviertan en verdaderos creyentes nacidos de nuevo. Finalmente Jorge recibe el Espíritu Santo y se casaron. Entonces quedamos aquí en este punto, el tramo que va desde el compromiso hasta el casamiento. En ese periodo, la Escritura dice en 2 Corintios 11:2: pues os he desposado, esto es comprometido, noviazgo, con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces ahora en este tramo, que va desde el compromiso, cuando entran en noviazgo, ellos se conocen primero, no hay ningún problema con eso, pero cuando se van a casar, ellos entran en un periodo que se llama noviazgo. Entonces aquí el hermano Ángel dice: en este tramo que va desde el compromiso, el noviazgo, hasta el matrimonio, la ceremonia matrimonial, es delicado y debe transitarse en santidad. Este espacio de tiempo entre el noviazgo, se comprometen, se dan la palabra, se ponen las ilusiones de novio para después casarse en unos meses más o en un año. Entonces ese camino debe ser de santidad. Deberían los jóvenes abstenerse castamente de la tentación de unirse antes de casarse. Deben quedar claro algunas cosas. Por ejemplo, algunas iglesias ponen un plazo, eso tiene que estar claro. Si entran en noviazgo, ya tiene que haber un plazo. No es un noviazgo de 10 años, 20 años. No, porque la Escritura dice que es mejor casarse antes que estarse quemando. Luego del compromiso, un año para que se casen, por ejemplo, para evitar que caigan en falta. Y caen en falta a los 6 meses. Otras dan 6 meses de plazo y los jóvenes caen en falta a los 3 meses. Entonces, no tiene que ser un periodo tan largo, pero debe estar claro cuánto es ese periodo. Esto no tiene sustancialmente que ver con el tiempo, sino con la decisión de guardarse. Entonces, los jóvenes, por lo general, que dicen en un año nos casamos, a los 6 meses caen, se involucran, fornican y otras cosas. Y los que dicen en 6 meses nos casamos, a los 3 meses caen y fracasan de la misma manera. Porque no es el tiempo, pueden comprometerse a un año, pero si los dos no están dispuestos a guardarse, no es el tiempo, sino que es la decisión de guardarse y con los límites impuestos por la palabra para este espacio de tiempo. Si va a durar, el noviazgo va a durar un año, deben tener claro lo que la palabra dice para ese espacio de tiempo. Dice la Escritura que José, estando desposado con María, el Señor le dijo: no temas tomar a María tu mujer, y él no la había tocado todavía. Entonces tenemos esto. Luego dice también, los puntos son: no fornicar, no tener relaciones íntimas antes de casarse. Eso debe estar claro en este periodo llamado noviazgo. No fornicar, no besarse, porque las glándulas sexuales están en los labios y cuando un hombre besa a una mujer se quema, se activan sus glándulas sexuales. No abrazarse o acariciarse para no despertar pasiones, no estar a solas, a oscuras, etc. Es lo más aconsejable en la mayoría de los casos actualmente. No todos los jóvenes hoy son como William Branham, como Job,
o como Jorge Smith y Rebeca, no todos son respetuosos, entonces mejor no estará sola. No dar lugar al diablo, como dice la Escritura, Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de fornicación. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Que os apartéis de fornicación. Y dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de fornicación. Eso es la voluntad perfecta de Dios. Fornicación, dijimos estos puntos: no fornicar, no besarse, no abrazar, no estar a solas o a oscuras y no dar lugar al diablo. Primer punto, fornicación. Dice 1 Corintios 6:18, huir de la fornicación. Es algo de lo que hay que huir. José, dice el profeta, es el tipo perfecto de Cristo, es el tipo de la perfección. Y José, porque el fundamento, Dios hizo una obra maestra, y la obra maestra es puesta sobre un fundamento. El fundamento tiene 4 caras. El profeta predicó el mensaje de la obra maestra, hablando de la estatua de Moisés que hizo Miguel Ángel. Miguel Ángel esculpió en mármol la figura de Moisés, pero esa figura la puso sobre una base de 4 caras. Y dice el hermano Branham, la base sobre la cual la obra maestra de Dios, que es Cristo, es puesta, son los profetas. Tenemos a los patriarcas, Abraham, que es la cara del fundamento que viene siendo fe. Isaac viene siendo amor, el fundamento de amor. El otro es Jacob, que representa la gracia. Y el otro es José, que representa la perfección. Y sobre ese fundamento de 4 caras, amor, fe, amor, gracia y perfección, Dios pone a Cristo, que es su obra maestra. Todos los profetas hablaron de Cristo, la obra maestra. Y bueno, volviendo al punto, José es el fundamento de perfección en ese mensaje titulado La obra maestra. Y lo perfecto fue cuando él estaba de esclavo y la esposa de su amo se quiso propasar con él huyó. Y eso es contado como perfecto. Dice, bueno le será al hombre no tocar mujer. Pregunta, ¿podría por favor explicar 1 Corintios 7, versículo 1 y 9? Bueno le sería al hombre no tocar mujer, versículo 1. Pero si no tiene don de continencia, cásense, porque es mejor casarse que estarse quemando. Esos son los versículos de los que le preguntan al profeta en la pregunta 272. El hermano Branham dice lo siguiente en la página 1028 y 1029, en el párrafo 305 de Conducta, Orden y Doctrina, volumen 2, dice, muy bien, eso es solo vivir suciamente, fornicación. En vez de que un hombre, un muchacho o muchacha, o una u otra cosa, cuando ellos andan de novios y ellos saben que deberían estar casados, vayan y cásense. Si se están quemando, cásense. Yo creo que usted entendería lo que quiero decir. ¿No es así? ¿Ven? No viva solamente una vida sucia allí, porque no es correcto. ¿Ve usted? Ella es su hermana en un sentido. Si usted es un cristiano, ahora si el mundo, si es el mundo, es el mundo. Esto lo que estoy hablando no es para el resto, es para los creyentes. Se devoran el uno al otro, pero esta muchacha con la que está de novio, esa es su hermana también, y esa sería la madre de sus hijos que vendrán. No viva una vida sucia alrededor de ella. Muestre que usted es un verdadero caballero cristiano. Viva, viva es la palabra, está mal digitado esto. Viva como un caballero cristiano debe vivir. ¿Ven? Y trátela como su hermana. Cuando usted se case, todavía trátela de esa manera. Comenta el hermano Ángel, dice, la joven está velada, porque usa un velo, ¿ves? Para el joven. Las novias usan un velo, o sea, está con un velo. Dice, debería llegar al altar como una virgen pura, o sea, velada. El hombre no la ha visto, no la ha tocado, no la ha besado. Por lo tanto, no debería tocarla antes de la ceremonia. Todo esto es condiciones normales con un joven que crecieron, con jóvenes que crecieron en la iglesia. Los casos de jovencitos y jovencitas que vienen del mundo rescatados del pecado, quizás no llegan a
castamente al altar, pero su vocación santa comienza desde que conocieron al Señor Jesús como Salvador y su pasado queda bajo la sangre. Entonces, llegan, pero tienen que ponerse al día con el Señor en cuanto a esto, ordenar su vida, a eso me refiero. Segundo punto, besos. Dice, aunque esto parezca arcaico, dice aquí el hermano un comentario, aún para varios tabernáculos del mensaje, los comprometidos no deben besarse hasta que se casen, dice el profeta. En la pregunta 156, en la página 603 a la 606. La única mujer a quien usted besa, hermano, es a su esposa, cuando están casados. ¿Ven? O a su hija, pero no en la boca. A mí no me interesa cuán limpio sea usted. Usted es mi hermano y yo creo que usted pudiera ser un hombre santificado, un hombre santo. A mí no me interesa cuán santo sea usted. Usted sigue siendo un hombre de carne y hueso. Dice, y a mí no me interesa cuán santa sea ella. Ella todavía es una mujer. Apártese de eso hasta que se casen. Ustedes hagan eso. Y cada ser humano, hombre y mujer, tiene diferentes tipos de glándulas. Las glándulas femeninas están en la mujer, las glándulas masculinas están en el hombre. Diferentes tipos de glándulas, dice el profeta. Glándulas sexuales. Dice, y el hombre tiene glándulas de hombre, glándulas sexuales, y esas glándulas están en los labios humanos. Correcto. El pecado están no sé lo que dice aquí, esta palabra está mal digitada. Es tan apetitoso y tan placentero, dice, es tan fácil caer en el pecado. La mejor cosa que se debe hacer es aún evitar la apariencia misma de eso. Apártese de eso, huya y sea un cristiano verdadero. Ese es el consejo del profeta. Luego dice en otro mensaje el hermano Branham titulado El Raro, párrafo 50, hoy es casi un adulterio público. Fíjese lo que dice. Hoy en día, delante de uno, fui a un cierto lugar la otra noche para comer algo y los muchachos y las muchachas abrazándose y besándose allá como no sé qué. ¿Y saben ustedes, mi pequeña hermana, que eso es potencialmente adulterio? Cuando un hombre y una mujer se besan, porque como hay glándulas sexuales, es sexo, es parte del sexo, de la intimidad. Dice, cuando un hombre la besa, él ha cometido adulterio potencialmente con usted. Nunca debería usted dejar que él la bese hasta que estén casados, puesto que las glándulas, tanto las glándulas masculinas como las femeninas, están en los labios, ¿lo entiende? Y cuando las glándulas masculinas y femeninas se juntan, estén donde esté, dice, estén donde esté, potencialmente usted ha cometido adulterio. Por eso el profeta nunca, cuando une un matrimonio, él nunca dice en el altar, nunca dice puede besar a la novia. Eso no lo hace el profeta, lo hacen los predicadores, los pastores. Pero el profeta nunca dijo usted puede besar a la novia. No lo dijo. Porque estaban en el altar y para él eso era un acto sexual. Entonces, ¿cómo van a hacer en la iglesia, en el altar, un acto sexual? No se puede. Dice, usted ha cometido adulterio y usted no debería dejar que un muchacho la bese hasta que ese velo de novia sea quitado de su rostro, es su esposa. No haga eso. Dice, eso es cometer fornicación. Eso es mezclar glándulas masculinas y femeninas. ¿Por qué no besa un hombre a otro hombre o una mujer besa a otra mujer en los labios? Porque no cruzan las glándulas, porque la glándula masculina se cruza con la femenina. Al besar una mujer a otra mujer, no hay cruce de esa glándula, es perversión. En otra parte dice que lo haría uno vomitar. Bueno, ahora no, tenemos la homosexualidad y todo eso, pero es una perversión en todo eso. Los niños nacen por cruzar glándulas, porque mis glándulas masculinas, mis células, con las de mi esposa, se cruzaron, el espermatozoide fecundó el óvulo, y eso produjo las células suficientes para traer a un niño. ¿Por qué nacen los niños? Por el cruce de células. Eso dice el profeta, entonces potencialmente es sexo para él. Dice en 1 Corintios 7:1, bueno es al hombre no tocar mujer. Ahora esta palabra tocar, en el griego original, es besar.
Por eso el profeta habla tan duro sobre el beso, porque aquí dice, bueno le es al hombre no besar mujer. Y luego dice, lo que leíamos en el versículo 9 anteriormente, lo citábamos, dice luego, eso está en versículo 9, dice, pero si no tiene don de continencia, o sea, contenerse, cásese, pues es mejor casarse que estarse quemando. Eso dice Primera de Corintios, lo que estamos leyendo y lo que estamos estudiando en este momento, 7.1. Dice luego también Segunda de Timoteo 2.22, huye. Otra vez tenemos la palabra huir. Dijimos recién, huye de la fornicación y ahora huye de las pasiones juveniles, porque estamos hablando del punto abrazarse ahora. El rey rechazado, página 20. Cuando usted llegue a ese pequeño lugar en la sexta dimensión, nunca he visto, recuerden que el profeta tuvo una visión donde él cruzó a la otra dimensión y habían jovencitas de 18 o 20 años y venían y lo abrazaban, y cuando a él lo abrazaron y dijeron nuestro precioso hermano, él no sintió nada, porque no hubo un cruce de células, porque aunque él era el profeta, él era un hombre. Dice la escritura en Santiago 5 que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Por eso lo vemos en la Biblia, degollar y matar a los profetas de Jezabel, a los profetas de Baal, los mató a 400 y 450, y al otro día, cuando Jezabel se pinta la cara y se adorna ella para ir a cazar a Elías, a matarlo, Elías huye de Jezabel, porque un profeta tan poderoso como Elías lo vemos arrancando de una mujer, porque él sabía que era un hombre y Jezabel era una ramera. Entonces, él como hombre tuvo que huir de Jezabel. Entonces tenemos esto, que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y nosotros, bueno, ustedes como jóvenes, los varones, deben alejarse de la fornicación, huir también, como estamos leyendo y citando ahora, huir de las pasiones juveniles y también huir de la fornicación, porque nada bueno trae esto. Dice el profeta, cuando llegué a esa dimensión, nunca he visto tanta gente venir corriendo y gritando nuestro precioso hermano. Y miré, y mujeres jóvenes, quizás de unos 20 años, me estaban abrazando y gritando nuestro precioso hermano. Ahora me doy cuenta que esta es una audiencia mixta, o sea, hay hombres y mujeres aquí sentados. Y yo digo que con la dulzura y la ternura del espíritu, el hombre no puede abrazar a una mujer sin tener una sensación humana. En otra parte dice el profeta que cuando el hombre abraza a su esposa íntimamente, o sea, íntimamente, cuando el esposo abraza a su esposa, dice que la mujer, el pecho de la mujer deja una marca en el pecho del hombre. Esa marca yo entiendo que es una marca espiritual. Entonces, mi esposa, la esposa del hombre, deja una marca en el hombre. Su pecho deja una marca, una impresión en el pecho del hombre. Y si yo, viene el Señor hoy día y ahora tengo otra esposa, su pecho no va a cuadrar con la marca original que dejó mi esposa. Entonces voy a ser condenado por adulterio. Hay algo al abrazar a una mujer. Dice, un hombre no puede abrazar a una mujer sin tener una sensación humana, pero allí, en esa sexta dimensión, no había nada de eso, ni siquiera era el abrazo que me daría mi propia hermana. O sea, si mi hermana me abraza, o mi madre, eso no se compara al abrazo que se daba allá en ese lugar. No tengo las palabras para expresarlo, es perfección o sublime, no lo alcanza, no lo tocaría. Entonces tenemos estas cosas. El beso no debe ir en este periodo llamado noviazgo. El abrazo no debe ir en este periodo llamado noviazgo por resguardar, por guardarlo al joven y a la joven. No estar a solas o a oscuras, dice Efesios 4:27. No deis lugar al diablo. No, para que arriesgarse. El hermano Peregrín, en un mensaje para los jóvenes predicado en Venezuela, el 13 de agosto del 2000, dice lo siguiente. Pablo dijo, bien es al hombre no tocar mujer, 1 Corintios 7:1. Luego viene el hermano Branham y dice, un hombre y una mujer no deben estar
solos en ninguna ocasión, si no está un hermano o una hermana, una tía, un abuelo o alguien con ellos. Parece que no hay nada que podamos hacer, nada más que mirar para arriba. Dice, los muchachos en todo el mundo hoy siempre me hacen las mismas preguntas. ¿Qué dice usted sobre el tomarse la mano? Déjeme decirle esto, si usted nunca le toma la mano del otro, nunca la abrazará y nunca la besará. O sea, manténgase lejos de caer. Hay una historia que cuenta el profeta, habla de unos hombres que antiguamente no habían autos, pero habían carretas tiradas por caballos. Entonces, habían ciertos lugares que estaban en precipicio, eran bordes de precipicio. Entonces dice que habían tres, y uno decía, yo le cobro $5 por cruzarlo al otro lado, y nos vamos a ir a 20 centímetros del precipicio con el carruaje y sin caernos, yo le garantizo que no nos caemos. El otro le decía, yo voy a 10 centímetros del precipicio y le cobro $7, y sin caernos, yo le garantizo que no nos caemos. Uno a 10 centímetros, el otro a 30 centímetros. Y el tercero dijo, no, yo lo cruzo al otro lado, pero me voy a ir lo más lejos posible del precipicio para asegurarnos que no nos caigamos. Y entonces el hombre dijo, con este me voy porque con este estoy seguro. A 2 metros del precipicio no es lo mismo que a 10 centímetros o 30 centímetros. Y el profeta dice, ven, no es cuán cerca puede mantenerse del peligro sin caer, es cuán lejos puede estar de él. Esa es la cosa. No es cuánto podemos acercarnos sin quemarnos, sino que es cuán lejos podemos estar de eso. Por eso hay que evitar, dice la Escritura, aún la apariencia misma del pecado, no deis lugar al diablo. Dice el hermano Monte, transcribo indirectamente la cita del profeta, o sea, no tengo la cita del profeta, pero lo dice Peregrine, sobre el no permitir que los jóvenes estar solos, y no tengo la cita en español acerca de tomarse la mano. El consejo del hermano Green es bueno en el espíritu en que es dado como una primera línea de seguridad, tomar la mano. No le tomarás la mano, no la abrazarás y no la besarás, pero todo parte por la mano. Dice, aunque no es pecado, pero aleja la segunda línea, el abrazar. Si no le tomo la mano, no la abrazo, y si no la abrazo, no la beso, y si no la beso, nos apagan las luces. Dice, ¿y qué llevan a la cuarta línea? Que es fornicación. ¿Sí? Quinto punto entonces, casamiento. Hemos hablado entonces del beso, de abrazo, hemos hablado de abrazarse, de besarse, de no estar a oscuras, tres cosas. Me falta un punto aquí, me parece que está mal digitado esto, pero dice, fornicación, lo vimos, fornicación. Primer punto, fornicación. Segundo punto, no besarse, no abrazarse, no estar a oscura. Y quinto punto, el casamiento. Aquí está. Dice Génesis 2:24, así lo estableció Dios en el principio. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ya esto es matrimonio. Ya vimos el espacio entre el noviazgo y el matrimonio. Deben estar algunas reglas claras. No besarse, no abrazarse, no estar sola y esas cosas. Y ahora llegamos al punto matrimonio. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o algún comentario. Sí, pero no. ¿Cuál pregunta? Que, que me da cosita decirlo. Es mejor preguntar que quedarse con la duda. Y tal vez alguien más, porque como lo estoy grabando, tal vez esta misma pregunta que tú tienes se la está haciendo alguien más. Se hace la misma pregunta, son las mismas preguntas. La Escritura dice que no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana. O sea, todos tenemos las mismas tentaciones, las mismas pruebas. Entonces todos pasamos por la misma batalla. Así que si tú tienes una pregunta, probablemente alguien más tiene la misma pregunta, pero la diferencia
es que tú me la puedes hacer ahora, en vivo, y la otra persona no tendrá esa oportunidad, porque verá la grabación o simplemente no está en la reunión. Así que pueden preguntar. ¿Qué pasa si cuando andan en compañerismo y se tratan cariñosamente en frente de las personas? Cariñosamente, ¿en qué sentido? Eh, eh, Mi amor, querida, esas cosas, o tomar mano y esas cosas. No, la primera. Escuché. La primera. Idealmente sería no hacerlo, porque si están solo en compañerismo y no en noviazgo, porque el compañerismo se puede deshacer, lo que no se puede deshacer es el noviazgo. Aunque yo tengo aquí la cita bíblica, la encontré esta tarde, tengo aquí un libro sobre el voto. Los votos no se pueden deshacer. Dice Deuteronomio 23:21, dice: cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti el no cumplir el voto. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado, porque no hiciste voto. Dice: pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca, en cuanto a hacer voto. Y hay más citas, votos como promesa. Entonces, la promesa es se hacen en el noviazgo. Las promesas se hacen en el noviazgo. Entonces, ya cuando están en noviazgo, ya trátense de cariño, mi amor, qué sé yo. Porque después del matrimonio sigue siendo su novia. Hay una cita de profeta que dice que el noviazgo no se acaba cuando uno se casa, sino que uno sigue siendo el novio de ella y debe tratarla a ella como su novia. Entonces, mi amor, cariño, querida, querido, esas cosas. Pero es recomendable, yo recomiendo que no se haga antes del noviazgo. Antes del noviazgo no, porque se malinterpretan las cosas. Si yo escucho a una joven que está conociendo solamente a un joven, está teniendo compañerismo, lo que llamamos compañerismo, una amistad, y ella le dice mi amor y mi amor y mi amor, yo con el pensamiento que tengo asumo que están de novio. Pero si después veo a esa jovencita que no entró en noviazgo con ese joven, el joven se descarrió, qué sé yo, y, y ella conoce a otro joven y con ese sí está en noviazgo, y a ese le dice mi amor y las mismas cosas. Entonces yo digo, ¿qué pasó? La joven se comprometió con uno y ahora está comprometido con otro. Entonces se presta para malos entendidos. Y el mismo joven, que es tratado así de cariñosamente, puede confundirse, puede confundirse. Entonces esto puede dar lugar al diablo, porque ella me trataba tan bien, pero se acabó. No entramos en noviazgo y esto se deshizo. Pero cuando se entra en noviazgo, ya el noviazgo es un paso antes del matrimonio, es cuando ya uno está seguro de que esa es la persona, y ahí sí puede hacerle las promesas y todo eso, mientras no sea algo inmoral. Entonces, a mi modo de pensar y entender, no debería ser un lenguaje tan cariñoso en el compañerismo, para evitar malos entendidos, porque siempre que se rompe una relación, porque un compañerismo al final es una relación igual, nada más que se están conociendo solamente para ver si es que entran en noviazgo, pero si la relación se rompe, siempre uno sale más afectado que el otro, y generalmente la mujer sale más afectada que el varón, siempre. Entonces, estas citas sobre los votos son las citas que tengo, eh, que tenemos que cumplir nuestros votos. Y hay una ley del voto en Números 30, del 1 al 16, para que lo lean en su casa, donde dice que si la mujer o la joven hace un voto a Jehová, y ligando su alma, dice, con obligación, y no quebrantará su palabra, y hará conforme a todo lo que salió de su boca. Mas la mujer, cuando hiciera el voto a Jehová, que ligare con obligación su alma,
en casa de su padre en su juventud, y su padre oye el voto y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare, si el papá no dice nada, todos los votos que ella hizo serán firmes y está obligada, porque está ligada a su alma y esto es firme. Pero si su padre, él vedare el día que oye todos los votos de su hija, él lo veda, o sea, dice no, papá puede romper el voto de la hija, dice, el papá dice no, entonces dice, eh, vedare, dice, el papá vedare, el día que oyere los votos de su hija, dice, y sus obligaciones con que ella hubiera ligado su alma, no serán firmes, y Jehová la perdonará por cuanto su padre le vedó el voto. Entonces, el que puede anular un voto en este asunto, en el caso de la joven, es el padre. Y en el caso de la esposa, es el esposo. Si yo oigo a mi esposa que se compromete con algo, que si yo voy a hacer tal, yo puedo decir, no, no lo va a hacer, porque soy su cabeza. En el caso del padre, el padre es la cabeza. Entonces ustedes tienen que entrar en noviazgo consultándolo con su padre, porque la escritura dice que el que no la da en noviazgo hace bien, el que la da en noviazgo hace bien, el casamiento la hace bien, y el que no la da hace mejor. Así dice la escritura. No sé si esto responde a tu pregunta, y estas son las citas que hablamos al principio sobre romper un voto. La única forma de romper un voto, un compromiso de palabra, es que el padre de la joven diga, se equivocó, ella es libre de su voto, no tiene que cumplir. Porque a veces la joven le da la palabra a un joven que es un sinvergüenza, que no vale la pena, y qué sé yo. Y el papá ve eso, la joven no ve eso porque está mirando que tiene ojos lindos, que se peina lindo, que huele rico y esas cosas. Pero el papá, como ve otras cosas, puede decir no, no te conviene, se disuelve. Pero si el padre consiente en el voto tiene que permanecer. No hay nada que rompa después el noviazgo. Si el papá sabe que la joven y el joven se ponen en noviazgo y él no dice nada y lo aprueba, después no puede decir, no, ahora yo lo quiero romper. No puede. Ahí está la cita, números 30 del 1 al 16. Esas son las citas sobre el voto y rompiendo un voto. En cuanto a la pregunta, no debería tratarse cariñosamente en el periodo de noviazgo para evitar malos de compañerismo para evitar malos entendidos. Si ya entra en el noviazgo, tampoco es que se van a descuadrar tratándose bien. Todo dentro de lo decente y del orden. Como dice Pablo, háganse todas las cosas decentemente y en orden. No sé si eso responde a la pregunta. ¿Están aún? Sí. ¿Conforme con la respuesta o hay Sí. algo que no queda claro? No. Entonces, si en el espacio llamado noviazgo, que es desde que me comprometo a casarme con la joven hasta que nos casamos, no debemos besarnos, abrazarnos, tomarnos la mano y estar a solas. Entonces, antes del noviazgo, tampoco, no debería, porque si no le tomo la mano, no la voy a abrazar, si no la abrazo, no la voy a besar, y si no la beso, no voy a apagar la luz. Creo que se entienda eso, o caer en fornicación. Las bodas del Cordero, párrafo 44. Pero ven ustedes, primero la decisión es hecha, enseguida el compromiso, luego las promesas y luego la ceremonia. Ahí está la cita. Entonces, primero una decisión, yo decido casarme con Gabriela, enseguida nos comprometemos, ya, vamos a entrar en noviazgo y de aquí a tantos meses vamos a casarnos. Y luego la promesa, las promesas o la promesa de serle fiel, de no unirme a otra, ella serme fiel, no unirse a otro y estar juntos hasta que la muerte los separe. Y luego la ceremonia. Y aquí es cuando la novia, hablando de la novia de Cristo, toma el nombre del novio. Y ella ya no es de su propio nombre, ella toma el nombre del novio. Y la Biblia dijo, le dijo a Adán y a Eva, allí ya no son dos, sino uno. Si tienen la Biblia a la mano y abren en Génesis, el capítulo 5, el versículo 1,
dice la Escritura, y estas son las generaciones de Adán, el día en que Dios los creó, varón y hembra, los creó y los llamó Adán. ¿Cómo se llamaba el hombre? Adán. Y la mujer se llamaba Adán. Los dos se llamaban igual. Y cuando la mujer cae en pecado, ya no se llamó más Adán, se llamó Eva, que es madre de los vivientes. Pero en el principio, Génesis 5.1, aquí tengo mi Biblia, el nombre de ella no era Eva, porque no había nacido nadie. El nombre de ella era Adán. Por eso Adán dijo, esta es carne de mi carne, hueso de mi hueso, por tanto será llamada varona, porque del varón ha sido tomada. Pero varona no es nombre. ¿Cuál era el nombre de ella? Génesis 5.1. Este es el libro de la genealogía o de las generaciones de Adán. El día en que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Luego dice, varón, versículo 2, y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. ¿Cómo se llamaba la mujer? Adán. ¿Cómo se llamaba el hombre? Adán. Eso no sé si lo sabían, pero ella y él se llamaban igual. Entonces la novia de Cristo, cuando es bautizado uno en el bautisterio, uno toma el nombre del novio, el nombre de Jesucristo. Entonces ya yo estoy comprometido para casarme con él y yo me llamo Jesucristo. Mi esposo, mi novio espiritual es Jesucristo y yo soy Jesucristo. En ese sentido, yo llevo su nombre, somos portadores de su nombre, dice la Escritura. Entonces, y allí es cuando la novia toma el nombre del novio y ella ya no usa más su propio nombre, ella toma el nombre del novio. La Biblia dijo Adán y Eva, que allí dice ya no son dos sino uno, y como uno se llaman igual. Entonces, último comentario, estamos en las últimas páginas ya de este estudio, dice, ha llegado el momento del matrimonio, será una experiencia desconocida para ambos, porque los dos nunca han estado casados. Entonces, la convivencia viene, las luchas, los problemas de la vida, etc. En el mensaje Escogiendo una novia, el hermano Branham relata cómo indagó a una joven pareja sobre sus motivos y objetivos antes de casarlos. Veámoslo para concluir, para cerrar el tema, veamos lo que el profeta se fijó. En el mensaje Escogiendo una novia, el profeta encontró primero algo sobresaliente. Dice, yo he casado a muchas parejas, pero siempre me recuerda de Cristo y de su novia. Uno de los matrimonios que efectué, que hice hace algún tiempo, fue algo sobresaliente en mi vida. Yo hace algunos años, cuando yo era un ministro joven, un ministro joven, hubo algo que me marcó. Luego más abajo dice, y había un muchacho que trabajaba allá con mi hermano y era de Indianápolis, y él le dijo a mi hermano un día, Doc se llamaba el hermano del profeta, me voy a casar cuando tenga suficiente dinero para pagarle al ministro, el pastor, para que me case. Y Doc le dijo, pues mi hermano es un ministro y quizás él los pueda casar, y él nunca le cobra a la gente por esas cosas. No cobra ni por casar, ni por bautizar, ni por presentar niños. Y él dijo, le preguntaría si él puede casarme o nos puede casar. Bueno, esa noche mi hermano me preguntó y yo le dije, sí, seguro que los dos, si ninguno de los dos ha estado casado antes, todo está bien, yo sí los puedo casar. Si es así, diles que vengan, yo los puedo casar. Luego, más abajo dice el profeta, otro punto que vio, primera cosa, era algo sobresaliente, segunda cosa, eran pobres. Entonces cuando llegó el sábado, vino el muchacho, siempre ha sido una cosa tremenda para mí recordar eso. Era una tarde lluviosa y llegó a mi casa un viejo carro Chevrolet y tenía dos faros amarrados con alambre, y el joven se bajó del carro y él ciertamente no parecía ser un novio, a mí ni a nadie, me supongo. Sin embargo, yo podía comprar un buen par de zapatos por $1.50, y él traía puesto unos zapatos que estaban muy acabados, muy desgastados, y sus pantalones estaban muy flojos,
ya gastado, y traía puesta una de esas chamarras de piel y parecía que la había pasado por la lavadora, pero sin enjuagarla, y estaba toda rayada y amarrada de esa manera de la esquina, y una señora se bajó por el otro lado con esos vestidos de cuadrito. Ella se bajó del carro y subieron los escalones, y cuando entraron, la pobrecita, ella, casi todo lo que tenía puesto era la falda, casi no tenía zapatos, y había venido de Indianápolis pidiendo aventón, o sea, se vino a dedo, a aventón. Primera cosa, fue algo sobresaliente. Segundo, era muy pobre. Y tercero, la juventud. El cabello, dice, el cabello lo tenía largo por la espalda y trenzado, parecía muy joven. Y yo le dije, ¿tienes suficiente edad para casarte? Primera cosa. Ella dijo, sí señor. Y dijo, tengo el permiso firmado por mi padre y por mi madre. Dijo, tuve que mostrarlo aquí en la corte para obtener la licencia. Le dije, muy bien. Dije, desearía hablar con ustedes un poco antes de efectuar el matrimonio. Ellos se sentaron, el joven miraba por todo el cuarto, le hacía falta un corte de pelo, o sea, no tenía ni para pagarle un peluquero para que se corte el pelo, así de pobre era. Dice, y él seguía mirando por todo el cuarto. Pienso yo, que tal vez nunca había visto una oficina, el joven, así de pobre era. Dice, no me estaba escuchando. Yo le dije, hijito, quiero que me escuches lo que te estoy diciendo. Sí, señor, le dijo él. Cuarto asunto, amor. Le dije, ¿amas a esta muchacha? Y él dijo, sí, sí, señor, la amo. Yo le dije, ¿la amas? ¿Lo amas tú a él? Sí, señor, yo lo amo. Segunda cosa, ¿tienen permiso de sus padres? ¿Tienen edad suficiente? Sí. Segunda cosa, ¿se aman? Sí. Tercera cosa, casa. Dije, ahora, ¿tienes un lugar donde llevarla después de que estén casados? Y él dijo, sí señor. ¿Y cuál era el lugar? Un vagón de ferrocarril. Después el profeta cuenta dónde vivían ellos, en un vagón de ferrocarril, un vagón abandonado. Entonces, eso está en la página 14 de Escogiendo un novio. Luego, trabajo. Le preguntó, ¿tienen permiso de sus padres? ¿Tienen edad suficiente? ¿Se aman? ¿Dónde van a vivir? ¿Tú trabajas? Le dijo. Y yo le dije, muy bien, ahora quiero hacerte otra pregunta. Entiendo que estás trabajando acá en este proyecto de la WPA. Y él dijo, sí señor. Y eso era como $12 a la semana. Y dije, ¿piensas que puedes proveerle a ella? Y dijo, haré todo lo que pueda. Luego dice, otra cosa que le preguntó sobre las luchas. Yo dije, bueno, eso está muy bien. Dije, ahora, hermana, ¿qué si él no tiene dinero? ¿Qué tal si pierde el trabajo? ¿Qué va a hacer usted? ¿Vas a regresar donde tu mamá y tu papá? Ella dijo, no señor, yo me voy a quedar con él. Y yo dije, ¿qué tal si tienes 3 o 4 hijos y no tienes nada para darle de comer y no tiene trabajo? ¿Y qué vas a hacer? ¿La vas a despachar? Le dice al joven, ¿tú la vas a echar a ella con los niños a la calle? Y él dijo, no señor, yo me esforzaré y de alguna manera saldremos adelante. Dice el profeta, me sentí tan muy pequeño y me fijé que él en realidad la amaba y ellos se amaban el uno al otro y yo los casé. Y luego me puse a pensar a dónde es que la habría llevado y le pregunté a Doc, ¿de dónde es? Y me dijo, ve allá a New Albany. Amor verdadero, eso es lo otro que vio el profeta. Lo otro que vio fue el nuevo hogar. Y allí, al lado del río, hay varios vagones de ferrocarril. Y este hombre había ido allá y tomó uno de esos vagones y le había abierto una puerta y había tomado periódico, cartón, tachuela y lo revistió. O sea, era un vagón de ferrocarril y él lo forró con cartón y con tachuela para estar más abrigado. Dice, y lo revistió y había ido a la fundición y encontró algo de material e hizo unos escalones para subir y se consiguió unas cajas y con esas tuvo una mesa. La mesa eran unas cajas, la escalera la hizo con fierrito reciclado, estaba forrado con cartón y un día yo pensé, iré allá para ver cómo les va, un año después. Y pasé por ahí
y el viejo Chevrolet estaba enfrente, como un año después de que los había casado. La puerta estaba abierta y los podía oír hablando, y me acerqué lo suficiente para escuchar y averiguar qué decían, y yo quería saber cómo les iba a ellos, y los escuché decir: bueno, querida, tenía tanto deseo de conseguirte eso. Y ella dijo: mira, querido, este vestido está bien, esta ropa que traigo puesta está bien, agradezco por eso, pero ves, eh, me deslicé para poder mirar por la abertura, dice, y allí estaba él sentado y ella sentada en su regazo, y su brazo alrededor de ella, y el brazo de ella alrededor de él. Estaban conversando, pero abrazados, discutiendo, pero abrazados. Dice, y él tenía uno de esos sombreros viejos, y ahí había vaciado su paga en el sombrero, se sacó el sombrero, ahí echó el dinero, dice, y estaba dividiendo ahí en la mesa, y dijo: tanto para comida, tanto para el seguro, tanto para el carro, dividiendo el dinero. Y dice, y yo podía, y no podían hacer que les cuadraran las cuentas, y lo que pasaba era que él quería comprarle a ella un vestido que costaba $1 y 1 centavo. Y ella dijo: pero querido, yo tengo un vestido. Era el único que tenía. Yo tengo un vestido y en realidad no necesito uno nuevo. Yo pensé en la otra pareja, los ricos, la página 14 a la 15. Dice: ¿quién es el hombre rico? Porque habla de dos parejas, una rica y una pobre, y cuando ve el testimonio del rico, ellos estaban discutiendo por dinero y cosas, y cuando el profeta se asomó, se tomaron la mano y dijeron: hermano Branham, aquí está todo bien. Pero en realidad estaban peleando porque ella quería gastar más y no sé qué cosa, y deudas y cosas. Pero el pobre estaba queriendo, él quería sacar $1 y 1 centavo para comprarle el vestido a su esposa. Entonces el profeta dice, comparándolo a los dos, dice: ¿quién es el hombre rico? Pensé, si Billy Branham tuviera que escoger a dónde irías, por mí, yo escogería aquello bonito sobre la loma, pero tomaría este carácter acá abajo como una verdadera ama de casa. Alguien que me amaba y se quedara a mi lado, alguien que hiciera el esfuerzo para formar el hogar sin desangrarlo a uno, o sangrarlo a uno, dice, por completo, para adquirir las cosas finas. Alguien que estuviera con uno, una parte de uno. Fin de la cita. Entonces el profeta tiene estas cosas, las ve, las halla en este mensaje y las pone como ejemplo. Y dice luego en Romanos 7, 2 al 3, que la mujer, en cuanto el marido vive, por la ley está sujeta al marido. Eso dice Romanos 7. Mientras el marido vive, ella está sujeta por la ley al marido. Ella no puede unirse a otro hombre mientras el marido vive, y si ella se une a otro hombre mientras tiene un esposo vivo, será llamada adúltera. Pero si el marido muere, es libre de esta ley para casarse con otro y no será llamada adúltera. Entonces esto es hasta que la muerte los separe, el matrimonio. Dice luego el profeta en este mensaje en el libro de los Hebreos, Hebreos capítulo 6, parte 2, párrafo 62 y 63, traducción mexicana, dice: ella, hablando de su esposa, Meda, mi esposa, es una mujer amable, permanece en casa, es amable, permanece en casa, cuida a los niños, vive una buena vida y verdadera, y ella correría por la ciudad todos los días si fuera a cada almacén de segunda, a bares, y para arriba y para abajo por las calles, y nunca lava los trastes, dice, si ella hiciera esto, y nunca lava los platos y todo lo demás, aún nosotros estamos casados, absolutamente. Si mi esposa un día se pone a malgastar el dinero, no hace el aseo, no limpia a los niños, no los cuida, malgasta todo, todavía estamos casados, absolutamente. Cuando yo tomé mi voto, eso lo aventó, dice: ella es mi esposa mientras haya vida en nosotros, ella es mi esposa. Eso es su voto. Y yo podría correr y salir e irme por todo el tiempo, solo andar por todo el país y dejar que ella tuviera hambre y todo lo demás, y dejarla con los niños que no tuvieran nada para comer, pero aún nosotros estamos casados.
Si ella me divorciara, aún yo estoy casado, mientras haya vida en mi cuerpo, yo tomé mi voto hasta que la muerte los separe. Eso es cierto, nosotros aún estamos casados, así que nos amamos el uno al otro, nosotros permanecemos juntos y llevamos la carga juntos. Así es como Dios y su iglesia. Fin del apunte. Y hasta aquí, no sé si hay alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta o alguna inquietud? Terminamos el tema aquí sobre noviazgo. No, Bien, vamos a leer números 30 del 1 al 16 sobre el voto. ¿Les parece bien? Para que quede claro esto. Números sí, 30. Ok, lo voy a leer. Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere un voto a Jehová e hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Mas la mujer, cuando hiciere un voto a Jehová y se ligare con obligación en casa de su padre en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a ello, no dijera nada, todos los votos que de ella serán firmes, y toda obligación con la que hubiera ligado su alma será firme. Mas, si su padre vedare el día que oyere sus votos, sus obligaciones con que ella hubiera ligado su alma no serán firmes, y Jehová la perdonará por cuanto su padre lo vedó. Luego dice: si fuere casada e hiciere voto, o pronunciare de sus labios cosa que obligue su alma, y su marido la oyere, cuando la oyere callare a esto, los votos de ella serán firmes, y la obligación con que ligó su alma firme será. Pero si cuando el marido lo oyó, vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma será nulo, y Jehová la perdonará. Pero todo voto de viuda o repudiada con la que ligare su alma será firme. La viuda no puede echarse atrás. La joven sí, porque el padre rompe su voto, lo veda, lo anula. La casada también, porque el esposo le anula el voto, pero la viuda y la separada no puede romper su voto. Si hubiese hecho voto en casa de su marido y hubiese ligado su alma con obligación de juramento, si su marido oyó y cayó, no le vedó, y no le vedó, dice, entonces todos sus votos serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma firme será. Mas si su marido los anuló el día en que la oyó, todo lo que salió de sus labios por cuanto a sus votos, en cuanto a sus votos, y en cuanto a la obligación de su alma, será nulo, su marido los anuló, y Jehová la perdonará. Todo voto y todo juramento, obligaciones a afligir el alma, su marido lo confirmará o su marido lo anulará. Dice: pero si su marido callare el día de día en día, entonces confirmó todos sus votos y todas las obligaciones que están sobre ella, lo confirmó por cuanto cayó en el día en que lo oyó. Mas si lo anulare después de haberlo oído, entonces él llevará el pecado de ella. Entonces, si yo oigo el voto de ella y no digo nada, lo estoy consintiendo. Y si después quiero romperlo, yo tengo que llevar el pecado de eso, la falta. Dios no le va a cobrar a ella, me va a cobrar a mí. Si mi hija se compromete, yo puedo anular el voto de ella. Pero si yo no digo nada y después me doy cuenta que no me convenía que ella se casara con tal joven y quiero anular el voto, yo soy culpable frente a Dios por eso. Eso es lo que dice aquí. Dice: más si anulare después de haberlo oído, entonces él llevará el pecado. No, apenas lo oye, él tiene que anularlo. No puede pasar una semana, un mes o un año. No. Estas son las ordenanzas que Jehová mandó a Moisés entre el varón y su mujer, entre el padre y su hija, durante su juventud en casa de su padre. Ahí está la cita. Dios les bendiga. Espero que este estudio que hicimos o que repasamos, no lo hicimos nosotros, lo hemos repasado,
del hermano Ángel Monte sea de bendición para ustedes. Y hay una nota aquí, dice: ve el punto más allá de la muerte, mensaje pariente redentor, traducido en Venezuela, página 9, párrafo 5, y página 10, el párrafo 1 de esa página. Entonces, porque hasta que la muerte los separe, pero el profeta dice que la unión del matrimonio va más allá incluso que la muerte. Ni aún la muerte puede separar el amor verdadero. Así que por eso al otro lado, él se encontró con su esposa cuando cruzó al otro lado. Dios les bendiga, espero que lo hayan disfrutado. La próxima semana tomaremos otro tema que les pueda servir a los jóvenes. Que Dios les bendiga, saludos, que estén muy bien, hermana. Está Esther, está Noemí y está la hermana Florencia. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Chao, nos vemos mañana. Mañana, Dios les bendiga.